salga de mi propiedad. El capataz expulsa al viejo mendigo, sin saber que era el dueño millonario disfrazado, testando su lealtad. Parte 1. La prueba del corazón. El sol matutino apenas comenzaba a calentar la tierra cuando don Esteban Mendoza se detuvo frente a los imponentes portones de hierro forjado de su hacienda, El Rosal Dorado. A sus 72 años, el millonario ganadero había decidido hacer algo que nunca antes se había atrevido: conocer el verdadero corazón de quienes trabajaban para él. Vestido con ropas gastadas que había conseguido en un mercado de segunda mano, con el rostro sin afeitar y el cabello despeinado, don Esteban apenas era reconocible. Sus manos, normalmente cuidadas, ahora lucían sucias y callosas gracias a un poco de tierra que se había untado deliberadamente. En su espalda cargaba un morral viejo y en sus ojos brillaba una mezcla de curiosidad y nerviosismo. La idea había surgido 3 semanas atrás, durante una conversación con su nieta Sofía, una joven de 25 años que estudiaba trabajo social. «Abuelo», le había dicho con esa sabiduría que a veces poseen los jóvenes, «puedes conocer el verdadero carácter de una persona por cómo trata a quienes considera inferiores». Esas palabras habían resonado en su mente durante días. Don Esteban había construido su imperio ganadero desde la nada, trabajando incansablemente durante 5 décadas. Ahora poseía más de 50.000 hectáreas, empleaba a 200 familias y su fortuna se contaba en millones. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta lo atormentaba. ¿Realmente conocía a las personas que dependían de él? Y más importante aún, ¿lo respetaban por quien era o solo por su dinero? El plan era simple pero arriesgado. Durante una semana, se haría pasar por un mendigo y visitaría diferentes sectores de su propiedad. Quería ver cómo lo trataban sus empleados cuando no supieran quién era realmente. Su asistente personal, Carmen, era la única que conocía el plan, y había organizado todo para que don Esteban pudiera estar ausente sin levantar sospechas. Mientras caminaba por el sendero de tierra que llevaba a las oficinas administrativas de la hacienda, don Esteban sintió una extraña liberación. Por primera vez en décadas, nadie lo miraba con esa mezcla de respeto y temor que siempre veía en los ojos de sus empleados. Era simplemente un anciano más, invisible para el mundo. Los primeros rayos del sol se filtraban entre los árboles centenarios que bordeaban el camino. A lo lejos podía escuchar el mugido del ganado y las voces de los vaqueros que comenzaban su jornada laboral. Este lugar había sido su vida entera, pero ahora lo veía con otros ojos, como si fuera la primera vez. Su corazón latía con fuerza cuando divisó la primera construcción, la oficina del capataz general. Ricardo Vázquez, un hombre de 45 años que llevaba trabajando en la hacienda durante 15 años. Don Esteban lo había promovido personalmente al puesto más alto después del suyo propio, confiando en su aparente dedicación y eficiencia. Ricardo tenía fama de ser un trabajador incansable y un líder respetado. Los informes mensuales siempre llegaban a tiempo. Las cuentas cuadraban perfectamente y nunca había habido quejas serias sobre su gestión. Pero don Esteban estaba a punto de descubrir si esa eficiencia se extendía también a la compasión humana. Con pasos deliberadamente lentos y encorvados, don Esteban se acercó a la oficina. En su mente repasaba una y otra vez la historia que había preparado. Era un viejo sin familia que buscaba trabajo. Cualquier trabajo, a cambio de un techo y comida. Nada más que eso. Algo que cualquier ser humano, con un mínimo de decencia, no podría negar a otro. Parte 2. El encuentro con la realidad. La oficina del capataz se alzaba imponente en el centro del complejo administrativo. Era una construcción sólida de ladrillo y madera, con grandes ventanales que permitían vigilar toda la entrada principal de la hacienda. Desde allí, Ricardo Vázquez controlaba el ir y venir de empleados, proveedores y visitantes. Don Esteban se detuvo unos metros antes de llegar a la puerta. Respiró profundamente y adoptó la postura encorvada que había estado practicando frente al espejo durante días. Con pasos inseguros, como los de un anciano realmente necesitado, se acercó y golpeó suavemente a la puerta. «Adelante», gritó una voz desde el interior. Al entrar,
Don Esteban se encontró con Ricardo Vázquez, sentado detrás de un escritorio de caoba maciza, el mismo escritorio que él había mandado hacer especialmente para su capataz 3 años atrás. Ricardo levantó la vista de unos documentos y su expresión cambió inmediatamente al ver al anciano desaliñado frente a él. «¿Qué quiere?», preguntó con un tono seco, sin siquiera invitarlo a sentarse. Don Esteban se quitó un sombrero viejo y gastado que había conseguido para completar su disfraz. «Buenos días, señor», dijo con voz temblorosa, interpretando perfectamente su papel. «Disculpe la molestia, pero vengo buscando trabajo. Cualquier cosa que pueda hacer, limpiar establos, alimentar animales, lo que sea necesario». Ricardo lo miró de arriba abajo con evidente desprecio. Su rostro, normalmente serio pero cordial, se transformó en una mueca de disgusto. «¿Trabajo? ¿Usted?», se rió con sarcasmo. «Mírese, viejo, está acabado. ¿Qué trabajo podría hacer alguien en su estado?». Las palabras golpearon a don Esteban como puñetazos, pero mantuvo su compostura. Había esperado rechazo, pero no esta crueldad gratuita. «Solo necesito un lugar donde dormir y algo de comida», insistió con humildad genuina. «Puedo trabajar despacio, pero trabajo bien. Tengo experiencia con animales». «No me haga perder el tiempo», interrumpió Ricardo, poniéndose de pie bruscamente. Su silla rodó hacia atrás con el impulso. «Esta es una empresa seria, no un refugio para vagabundos. Ya bastantes problemas tenemos con mantener a los empleados que realmente sirven». Don Esteban sintió una punzada de dolor que no tenía nada que ver con su actuación. Durante 15 años había confiado en este hombre, le había pagado un salario generoso, le había dado responsabilidades importantes y hasta había ayudado a su familia cuando su hijo había necesitado una operación costosa. Y así era como Ricardo trataba a un anciano indefenso que solo pedía una oportunidad. «Por favor, señor», suplicó don Esteban, manteniéndose en su papel, pero sintiendo cada palabra como un reflejo de tantas personas que realmente vivían esa situación. «No tengo a dónde ir, solo pido una oportunidad». La reacción de Ricardo fue aún peor de lo que esperaba. El capataz rodeó el escritorio con pasos agresivos y se plantó frente al anciano disfrazado. Su altura y corpulencia, que normalmente inspiraban respeto, ahora se convirtieron en una amenaza intimidante. «¿Sabe qué? Ya me cansé de gente como usted», rugió Ricardo, acercando su rostro al de don Esteban. «Holgazanes que creen que el mundo les debe algo. Esta hacienda se construyó con trabajo duro, no con caridad para vagabundos». Don Esteban retrocedió instintivamente, pero Ricardo continuó avanzando, empujándolo lentamente hacia la puerta. El anciano millonario se sintió realmente vulnerable por primera vez en décadas. Sin su posición, sin su poder, sin su dinero, era simplemente un ser humano indefenso frente a la crueldad de otro. «Le voy a decir algo, viejo», continuó Ricardo con voz amenazante. «Si lo vuelvo a ver rondando por aquí, llamaré a la policía. Esta es propiedad privada y usted no tiene derecho a estar aquí. ¿Me entiende?». Las palabras «propiedad privada» resonaron con una ironía amarga en los oídos de don Esteban. Era su propiedad, construida con su trabajo y su sacrificio. Pero en ese momento, vestido de mendigo, se sintió como el intruso que Ricardo creía que era. Parte 3. La expulsión. La tensión en la oficina era palpable. Ricardo Vázquez había perdido completamente la compostura profesional que siempre había mostrado delante de don Esteban en sus reuniones regulares. Ahora, creyendo que estaba frente a un simple mendigo, su verdadera naturaleza emergía sin filtros. «¿No me escuchó?», bramó Ricardo, agarrando bruscamente del brazo al anciano disfrazado. «Le dije que se largara». Don Esteban sintió la fuerza del agarre de su capataz, un recordatorio físico de cuán vulnerable se había vuelto en su papel de mendigo. Durante un momento, una parte de él quiso revelar su identidad, terminar con esta humillación y poner a Ricardo en su lugar. Pero algo más profundo lo detuvo, la necesidad de conocer toda la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Solo necesito trabajo», murmuró, manteniéndose en su papel mientras era empujado hacia la puerta. «Soy un buen trabajador, se lo aseguro.
Buen trabajador, se mofó Ricardo. Mírese en un espejo viejo. Está sucio, huele mal y probablemente no ha hecho un trabajo decente en años. ¿Cree que voy a arriesgar mi puesto por un vagabundo como usted? Esas palabras revelaron algo que don Esteban no había esperado. Ricardo no solo era cruel con los necesitados, sino que también vivía con miedo constante de perder su trabajo. Un miedo que lo había convertido en alguien despiadado, alguien que pisoteaba a otros para proteger su propia posición. Al llegar a la puerta, Ricardo la abrió de un tirón y empujó a don Esteban hacia afuera con tanta fuerza que el anciano tuvo que luchar para mantener el equilibrio. Varios empleados que pasaban por el área se detuvieron a mirar, sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad e incomodidad. «Y ahora escúcheme bien», gritó Ricardo desde el umbral de la puerta, su voz resonando por todo el patio. «Salga de mi propiedad. No quiero volver a verlo por aquí, porque si lo veo, va a conocer lo que es un verdadero problema». Don Esteban se irguió lentamente, el morral todavía colgando de su hombro, el sombrero viejo apretado entre sus manos temblorosas. Miró alrededor y vio las caras de empleados que llevaba años pagando, personas cuyas familias conocía, cuyos hijos había visto crecer. Algunos parecían incómodos con la escena, pero ninguno se atrevió a intervenir o siquiera cuestionar la actitud de Ricardo. «¿Mi propiedad?», pensó don Esteban, con una mezcla de dolor e ironía. Ricardo había dicho «mi propiedad» con tal convicción que por un momento parecía realmente creer que era suya. Era una revelación inquietante sobre cómo su capataz veía su posición, no como un empleado de confianza, sino como un dueño por derecho propio. «¿Entendió, viejo sordo?», rugió Ricardo otra vez, esta vez dando un paso amenazante hacia don Esteban. «Esta tierra no es para gente como usted. Aquí solo trabajan personas decentes, personas que se lo merecen». Don Esteban asintió lentamente, no por su misión, sino porque necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba presenciando. Se dio vuelta para marcharse, pero antes de alejarse completamente, escuchó a Ricardo dirigirse a los empleados que habían quedado mirando la escena. «Eso les pase por andar mirando», les gritó. «Vuelvan al trabajo. Y si alguno de ustedes ve a este viejo rondando por aquí, me avisan inmediatamente. No vamos a tolerar vagabundos en esta hacienda». Mientras se alejaba por el sendero polvoriento, don Esteban sintió cada paso como una carga emocional tremenda. No era solo la humillación personal lo que lo afectaba, sino la revelación de que había estado pagando el salario de alguien cuya crueldad hacia los más vulnerables era tan natural, tan automática. Pensó en todas las veces que Ricardo había llegado a su oficina con informes impecables, con sonrisas profesionales, con palabras de respeto y deferencia. Todo había sido una máscara perfecta que ocultaba esta realidad brutal. ¿Cuántas otras personas habían sido tratadas así por su capataz? ¿Cuántos otros necesitados habían sido expulsados con la misma crueldad? Al llegar a un grupo de árboles que ofrecían sombra al borde del camino, don Esteban se detuvo para recuperar el aliento y organizar sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la carga emocional de lo que acababa de experimentar. Por primera vez en su vida adulta, había sido tratado como un paria, como alguien sin valor, sin dignidad, sin derechos. Y lo más doloroso era que ese trato venía de alguien en quien había confiado durante 15 años. Parte 4. Refugio en la humildad. Don Esteban permaneció bajo la sombra de los árboles durante varios minutos, tratando de procesar la intensidad de lo que acababa de vivir. Sus manos temblaban ligeramente, no por la actuación que estaba realizando, sino por la genuina conmoción de haber sido tratado con tal desprecio por alguien en quien había depositado su confianza durante tantos años. Desde su refugio improvisado, podía ver la oficina de Ricardo a la distancia. El capataz había vuelto a entrar, probablemente para continuar con sus labores administrativas como si nada hubiera pasado. Para él, expulsar a un mendigo era simplemente parte de su trabajo, una tarea más en su día. Don Esteban se preguntó cuántas veces habría ocurrido esto antes.
¿Cuántas personas realmente necesitadas habían sido rechazadas con la misma crueldad? La hacienda tenía una reputación en la región de ser un buen empleador, pero ¿qué imagen proyectaba realmente hacia aquellos que buscaban una oportunidad? Mientras reflexionaba, escuchó pasos que se acercaban por el sendero. Era un joven de unos 20 años, vestido con la ropa de trabajo típica de los empleados de la hacienda. Don Esteban lo reconoció como Miguel, el hijo de uno de sus vaqueros más antiguos, aunque el joven no podía reconocerlo en su estado actual. Miguel se detuvo al ver al anciano sentado bajo el árbol. Sus ojos mostraban preocupación genuina, muy diferente a la mirada que había recibido de Ricardo minutos antes. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Miguel con respeto, acercándose lentamente para no asustar al anciano. Don Esteban levantó la vista, sorprendido por la gentileza en la voz del joven. Estoy bien, muchacho», respondió con la voz temblorosa que había estado usando. «Solo descansando un poco». Miguel frunció el ceño, claramente preocupado. «¿No es usted el señor que estaba hablando con don Ricardo hace un rato?», preguntó. «Vi que salió. Bueno, vi lo que pasó». La vergüenza se reflejó en el rostro de don Esteban. «Sí, fui yo», admitió. «Estaba buscando trabajo, pero parece que no soy la persona adecuada para este lugar». «Eso no está bien», murmuró Miguel, mostrando una madurez que contrastaba con su juventud. «Mi padre siempre me enseñó que hay que tratar a todos con respeto, especialmente a los mayores». Se quedó pensativo por un momento y luego agregó: «¿Tiene hambre? Acabo de traer mi almuerzo, pero puedo compartirlo con usted». Don Esteban sintió que sus ojos se humedecían. Después de la crueldad de Ricardo, esta simple muestra de humanidad lo conmovía profundamente. «No quiero ser una molestia, joven», dijo, aunque su estómago había comenzado a rugir, recordándole que llevaba horas sin comer por mantener su actuación. «No es molestia», insistió Miguel, sentándose junto al anciano bajo el árbol. Sacó una bolsa de papel de su mochila y la abrió, revelando 2 sándwiches caseros y una botella de agua. «Mi madre siempre prepara comida de más. Dice que nunca se sabe cuándo uno puede encontrarse con alguien que la necesite». Mientras compartían la comida, Miguel le contó a don Esteban sobre su familia, sobre cómo su padre había trabajado en la hacienda durante más de 20 años, sobre sus sueños de estudiar veterinaria para poder ayudar mejor a los animales de la región. Hablaba con pasión y optimismo, con una esperanza que contrastaba dramáticamente con la actitud de Ricardo. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de trabajar aquí?», le preguntó Miguel mientras compartían el segundo sándwich. «Es que don Esteban, el dueño, realmente se preocupa por la gente. Mi padre siempre dice que es un hombre justo, que nunca ha despedido a nadie sin una buena razón y que siempre está dispuesto a ayudar cuando alguien tiene problemas». Don Esteban casi se atragantó con el bocado que estaba masticando. Escuchar esa descripción de sí mismo, dicha con tal sinceridad por alguien que no tenía idea de quién era realmente, lo llenó de una emoción compleja. Por un lado, se sintió orgulloso de que su reputación fuera esa entre sus empleados más antiguos. Por otro lado, se dio cuenta de que existía una desconexión enorme entre su imagen y la realidad que acababa de experimentar con Ricardo. «Debe ser un buen hombre», murmuró don Esteban, probando las aguas. «Oh, sí», continuó Miguel con entusiasmo. «Una vez cuando mi hermana pequeña se enfermó y necesitaba una operación costosa, don Esteban se enteró y pagó todos los gastos médicos sin que mi padre se lo pidiera. No quiso que fuera un préstamo ni nada. Solo dijo que para eso estaba la familia de la hacienda». Esta revelación golpeó a don Esteban como un rayo. Él recordaba ese incidente perfectamente, pero había ocurrido hace 5 años, y la hermana de Miguel trabajaba en la casa principal como empleada doméstica. Nunca había esperado que esa ayuda se recordara con tal gratitud y que se transmitiera de generación en generación. Parte 5. Las 2 caras de la autoridad. Después de terminar de comer, Miguel se puso de pie y se sacudió las migajas de la ropa. «Tengo que volver al trabajo», dijo con una sonrisa apologética. «Pero, señor, si necesita algo más, o si quiere que hable con alguien sobre trabajo, bueno, no puedo prometerle nada, pero tal vez pueda ayudarlo de alguna manera».
Don Esteban se sintió profundamente conmovido por la generosidad del joven. «Ya has hecho más que suficiente, muchacho», le dijo con sinceridad. «Que Dios te bendiga por tu bondad». Después de que Miguel se fuera, don Esteban decidió continuar con su experimento. Quería ver si la actitud de Ricardo era un caso aislado o si reflejaba una cultura más amplia en la administración de la hacienda. Con renovada determinación, se dirigió hacia otra sección de la propiedad, donde sabía que encontraría a Rosa Martínez, la supervisora de los trabajadores agrícolas. Rosa llevaba 8 años trabajando en la hacienda y había demostrado ser eficiente en la organización del trabajo de campo. Don Esteban la había promovido hace 3 años al puesto de supervisora, confiando en sus habilidades organizativas y en lo que parecía ser un buen trato con los empleados bajo su mando. La encontró en los campos de alfalfa, supervisando a un grupo de trabajadores que estaban preparando el terreno para la próxima siembra. Rosa era una mujer de unos 40 años, de complexión robusta y expresión seria, pero que siempre había mostrado respeto y profesionalismo en sus interacciones con don Esteban. Con la misma actuación que había usado con Ricardo, don Esteban se acercó a Rosa, adoptando la postura encorvada y la voz temblorosa del mendigo necesitado. «Disculpe, señora», le dijo, quitándose el sombrero con gesto humilde. «¿Podría hablar con usted un momento?» Rosa levantó la vista de la tableta donde estaba revisando las órdenes de trabajo del día. Su expresión inicial fue de sorpresa al ver al anciano desaliñado, pero a diferencia de Ricardo, no mostró desprecio inmediato. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?», preguntó con un tono neutral, aunque manteniendo cierta distancia profesional. «Estoy buscando trabajo», explicó don Esteban. «Cualquier cosa que pueda hacer. Tengo experiencia con la tierra, con los cultivos. Solo necesito una oportunidad». Rosa lo estudió durante unos segundos, su mirada evaluando no solo la apariencia del anciano, sino también algo más profundo. Finalmente, se acercó un poco más y bajó la voz. «¿De dónde viene usted?», preguntó con genuina curiosidad. Don Esteban había preparado una historia para esta pregunta. «De muy lejos, señora. Mi familia ya no está, y he estado buscando un lugar donde poder trabajar y vivir mis últimos años con dignidad». La expresión de Rosa se suavizó notablemente. «Entiendo», murmuró, y por un momento pareció luchar con algún conflicto interno. «Mire, señor, me gustaría poder ayudarlo, de verdad, pero no puedo tomar decisiones sobre contrataciones sin autorización de don Ricardo, el capataz general». «Ya hablé con él», admitió don Esteban, permitiendo que un poco de tristeza genuina se filtrara en su voz. No fue muy receptivo a mi solicitud». Rosa suspiró profundamente y miró hacia la dirección de la oficina administrativa. «Don Ricardo es muy estricto», dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Tiene sus reglas sobre quién puede trabajar aquí y quién no». Don Esteban detectó algo en el tono de Rosa que sugería que ella no estaba completamente de acuerdo con esas reglas. «¿Y usted qué opina, señora? ¿Cree que un viejo como yo no puede ser útil?». Rosa lo miró directamente a los ojos por primera vez, y don Esteban vio en ellos una complejidad que no había esperado. Era evidente que la mujer estaba dividida entre seguir las políticas establecidas y su propia conciencia. «Señor», dijo finalmente, «en mi opinión personal, cualquier persona dispuesta a trabajar honestamente merece una oportunidad. La edad no debería ser un impedimento, si alguien está dispuesto a dar lo mejor de sí». Hizo una pausa y agregó: «Pero desafortunadamente, yo no soy quien toma las decisiones finales aquí». Esta respuesta reveló una diferencia fundamental entre Rosa y Ricardo. Mientras que el capataz había mostrado crueldad y desprecio, Rosa mostraba compasión, pero se sentía limitada por la estructura jerárquica de la hacienda. «¿Puedo preguntarle algo, señora?», dijo don Esteban, decidiendo profundizar un poco más. «¿Cómo es trabajar para el dueño de esta hacienda? ¿Es un hombre justo?». Parte 6. Revelaciones entre surcos. Rosa miró alrededor para asegurarse de que ninguno de los trabajadores estuviera escuchando la conversación. Luego se acercó un poco más a don Esteban y bajó aún más la voz. «Don Esteban es un buen patrón»,
dijo con sinceridad. Nunca nos ha faltado el respeto, paga salarios justos y se preocupa por las familias de sus empleados. Pero hizo una pausa significativa. Él no siempre sabe lo que pasa en los niveles más bajos de la administración. Esta confesión golpeó a don Esteban como un martillo. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó, aunque temía la respuesta. Rosa suspiró profundamente, como si llevara tiempo guardando estos pensamientos. Don Ricardo maneja muchas cosas sin consultar con don Esteban, y a veces sus métodos no son los más humanos. Miró hacia la oficina administrativa a lo lejos. Por ejemplo, hace unos meses vino una familia buscando trabajo. Habían perdido su tierra en la sequía y necesitaban desesperadamente emplearse. Don Ricardo los echó sin siquiera escucharlos completamente. Don Esteban sintió que se le revolvía el estómago. «¿Y usted no pudo hacer nada?» «¿Qué podía hacer?», respondió Rosa con frustración evidente. «Si me opongo a don Ricardo, él puede hacer que me despidan. Tengo 3 hijos que mantener y no puedo arriesgar mi trabajo». Su voz se quebró ligeramente. «Pero eso no significa que me guste lo que veo». Esta conversación estaba revelando una realidad que don Esteban nunca había imaginado. Había creado un sistema donde sus empleados de nivel medio se sentían atrapados entre hacer lo correcto y mantener sus empleos, mientras que Ricardo ejercía un poder casi absoluto que él nunca había autorizado explícitamente. «¿Ha habido otros casos como ese?», preguntó don Esteban, aunque ya sabía que la respuesta sería afirmativa. Rosa asintió tristemente. «Demasiados. Don Ricardo dice que está protegiendo los intereses de la hacienda, pero yo creo que a veces va demasiado lejos». Se quedó pensativa por un momento y luego agregó: «Lo que más me duele es que don Esteban tiene fama de ser generoso. Si él supiera cómo se está manejando realmente la contratación de gente». «¿Por qué no le dice?», preguntó don Esteban, aunque sospechaba la respuesta. «¿Cómo voy a llegar hasta don Esteban?», respondió Rosa con una risa amarga. «Él vive en otro mundo. Se mueve en círculos que nosotros ni conocemos. Y además, ¿quién me va a creer si acuso a don Ricardo? Él lleva años en su puesto, tiene la confianza del patrón y maneja todos los números perfectamente». Don Esteban se dio cuenta de que había creado inadvertidamente una estructura que protegía a Ricardo de cualquier crítica. Su capataz había construido un muro de eficiencia administrativa que ocultaba sus fallas humanas. Y los empleados como Rosa se sentían impotentes para desafiar ese sistema. ¿Y los otros supervisores? ¿Piensan igual que usted? Rosa miró nuevamente alrededor antes de responder. La mayoría prefiere no meterse en problemas. Carlos, el supervisor de mantenimiento, a veces comenta cosas parecidas, pero siempre en privado. Nadie quiere ser el que se queje y termine perdiendo su trabajo. Mientras Rosa hablaba, don Esteban observó a los trabajadores en el campo. Eran hombres y mujeres trabajadores, muchos de los cuales llevaban años en la hacienda, personas que habían contribuido a construir su fortuna con su esfuerzo diario. Y ahora se daba cuenta de que muchos de ellos vivían con el temor constante de poder ser despedidos arbitrariamente por Ricardo. «Señor», continuó Rosa, «puedo ver que usted es una persona decente. Si yo tuviera el power de tomar decisiones, le daría una oportunidad, pero mis manos están atadas». Hizo una pausa y luego agregó: «¿Tiene algún lugar donde quedarse esta noche?». La pregunta sorprendió a don Esteban. No había considerado ese aspecto de su experimento. «No tengo a dónde ir», admitió. Rosa frunció el ceño, evidentemente preocupada. «Hay un refugio en el pueblo, pero está a casi 20 kilómetros de aquí». Pensó por un momento y luego dijo: «Escuche, no puedo ofrecerle trabajo oficialmente, pero si quiere, puede dormir en el viejo granero que está detrás de los establos. Nadie lo usa ya, pero está techado y seco. Solo trate de que don Ricardo no lo vea, porque si se entera de que le permití quedarse». «No se preocupe», le aseguró don Esteban, profundamente conmovido por esta muestra de compasión. «No quiero causarle problemas. Y mañana temprano», continuó Rosa, «puedo darle algo de comida antes de que lleguen los otros supervisores. No es mucho, pero ya ha hecho más que suficiente».
La interrumpió don Esteban, sintiendo que las lágrimas estaban a punto de brotar de sus ojos. Que Dios la bendiga por su bondad. Parte 7. La noche de la reflexión. El viejo granero donde Rosa había sugerido que don Esteban pasara la noche estaba ubicado en una zona apartada de la hacienda, lejos de las rutas principales y escondido detrás de los establos de ganado. Era una estructura sólida pero abandonada, que había sido reemplazada por instalaciones más modernas hace varios años. Mientras don Esteban se acomodaba en el espacio polvoriento, usando su morral como almohada y envuelto en una manta vieja que había encontrado allí, no podía dejar de reflexionar sobre todo lo que había aprendido en un solo día. La luna llena se filtraba a través de las grietas de las paredes de madera, creando patrones de luz y sombra que parecían danzar mientras él ordenaba sus pensamientos. Por primera vez en décadas estaba durmiendo en condiciones precarias, sintiendo en carne propia lo que significaba no tener un hogar seguro. Pero más que la incomodidad física, lo que realmente lo mantenía despierto era la revolución emocional que estaba experimentando. En un solo día había descubierto que su hacienda tenía dos caras completamente diferentes. La que él conocía desde su posición de poder y la que experimentaban quienes no tenían voz ni influencia. Pensó en Ricardo, el hombre en quien había confiado durante 15 años para manejar los aspectos operativos de su negocio. Los números siempre habían sido perfectos, las operaciones eficientes, los reportes impecables. Pero detrás de esa fachada de competencia profesional se escondía una crueldad que don Esteban nunca había imaginado. ¿Cuántas veces Ricardo había expulsado a personas necesitadas usando la autoridad que él le había delegado? ¿Cuántas familias habían sido rechazadas sin que él siquiera se enterara? La frase «salga de mi propiedad» seguía resonando en su mente, no solo por la agresividad con la que había sido pronunciada, sino por la forma en que Ricardo había reclamado ownership de algo que no le pertenecía. Luego pensó en Miguel, el joven trabajador, cuya bondad había sido tan natural, tan espontánea. Su disposición a compartir su almuerzo con un desconocido, su respeto genuino por los mayores, su admiración sincera por don Esteban como empleador, todo eso hablaba de valores que venían de una educación familiar sólida, pero también de un ambiente laboral que, al menos en algunos niveles, todavía fomentaba la compasión. Y Rosa había sido la revelación más compleja del día. Una mujer atrapada entre su conciencia y sus necesidades económicas, que veía las injusticias, pero se sentía impotente para combatirlas. Su situación representaba la de muchos empleados de nivel medio que querían hacer lo correcto, pero temían las consecuencias de desafiar el sistema establecido. Don Esteban se dio cuenta de que había creado inadvertidamente una estructura jerárquica que permitía abusos de poder. Al delegar autoridad en Ricardo, sin mantener suficiente supervisión directa, había permitido que su capataz desarrollara un reino personal dentro de su hacienda. Pero también se dio cuenta de algo más profundo. Durante años había vivido en una burbuja dorada, rodeado de personas que le decían lo que creían que él quería escuchar. Había perdido el contacto con la realidad cotidiana de sus empleados, con sus luchas, sus miedos y sus necesidades reales. La experiencia de ser tratado como un mendigo le había enseñado algo que ningún reporte financiero podría haberle mostrado. El verdadero carácter de una organización se revela en cómo trata a los más vulnerables. Mientras las horas pasaban lentamente, don Esteban comenzó a formular un plan. No podía simplemente despedir a Ricardo y olvidar lo ocurrido. Eso sería injusto para todas las personas que habían sufrido bajo su administración, y no resolvería los problemas sistémicos que había descubierto. Necesitaba entender completamente la magnitud del problema antes de actuar. ¿Cuántos otros empleados compartían la perspectiva de Rosa? Había más casos de abuso de autoridad que no conocía. ¿Qué otras sorpresas le esperaban en su propia empresa? También pensó en su nieta Sofía, cuyas palabras habían iniciado este viaje de descubrimiento. Ella había estado estudiando trabajo social, enfocándose en los derechos de los trabajadores y la justicia social. Tal vez había visto cosas que él había pasado por alto. Tal vez había intentado decirle algo
que él no había estado listo para escuchar. A medida que la noche avanzaba, don Esteban sintió que algo fundamental había cambiado en él. Ya no podía volver a ser el mismo empleador que había sido antes. Esta experiencia lo había transformado de manera irreversible, y ahora tenía la responsabilidad de usar ese conocimiento para crear un cambio real. Pero primero, necesitaba completar su experimento. Todavía quedaban sectores de la hacienda que quería visitar, otros empleados con los que quería interactuar. Solo entonces tendría el panorama completo de lo que realmente estaba ocurriendo en su empresa. Parte 8. El amanecer de la verdad. Don Esteban despertó antes del amanecer. No tanto por elección como por la incomodidad del granero abandonado y el peso de sus pensamientos. Sus huesos le dolían después de una noche en el suelo duro, recordándole que ya no tenía la resistencia física de su juventud. Pero más que el dolor corporal, lo que realmente lo aquejaba era el dolor emocional de sus descubrimientos. Mientras se incorporaba lentamente, escuchó pasos suaves acercándose al granero. Su primer instinto fue esconderse, temiendo que Ricardo hubiera descubierto su paradero. Pero pronto reconoció la silueta de Rosa, acercándose con una pequeña canasta en las manos. «Buenos días, señor», susurró Rosa, mirando alrededor para asegurarse de que no había nadie más cerca. «Le traje algo de desayuno». Don Esteban se sintió profundamente conmovido por este gesto. Rosa había madrugado, probablemente preparando comida de su propia casa, para alimentar a un desconocido que había conocido el día anterior. «No debería haberse molestado», murmuró don Esteban, pero su estómago rugió audiblemente, recordándole que llevaba muchas horas sin una comida completa. «No es molestia», respondió Rosa, sentándose en un bloque de madera cerca de donde él había dormido. «Mi madre siempre decía que alimentar a alguien que tiene hambre es alimentar a Cristo mismo». Mientras compartían el desayuno simple pero sustancioso que Rosa había preparado, ella le contó más detalles sobre la vida diaria en la hacienda que don Esteban nunca había conocido. «¿Sabe qué es lo que más me preocupa?», le dijo Rosa, mientras él masticaba un pedazo de pan casero. «Es que los trabajadores más jóvenes están empezando a adoptar la actitud de don Ricardo. Ven cómo él trata a la gente necesitada y piensan que esa es la forma profesional de manejar las cosas». Esta revelación golpeó a don Esteban como un rayo. No solo Ricardo estaba siendo cruel, sino que estaba creando una cultura de crueldad que se estaba extendiendo a otros empleados. «¿Puede darme ejemplos?», preguntó don Esteban, aunque temía la respuesta. Rosa suspiró. «La semana pasada, un niño de unos 12 años vino buscando trabajo para ayudar a su familia. Su padre había perdido el empleo en otra finca y necesitaban desesperadamente ingresos. Uno de los supervisores jóvenes, siguiendo el ejemplo de don Ricardo, lo echó de malas maneras, diciéndole que los niños no tenían lugar en una empresa seria». Don Esteban sintió que se le revolvía el estómago. Su hacienda había comenzado como un negocio familiar, donde él mismo había trabajado desde niño junto a su padre. La idea de que ahora se estuviera rechazando a niños necesitados iba contra todo lo que él representaba. «¿Y qué pasó con el niño?», preguntó, aunque ya se imaginaba la respuesta. «No lo sé», admitió Rosa con tristeza, «pero vi a su madre en el pueblo hace unos días. Se veía desesperada, probablemente buscando trabajo en otros lugares». Hizo una pausa y luego agregó: «Lo que más me duele es que don Esteban probablemente habría ayudado a esa familia si se hubiera enterado. Pero entre él y la gente que necesita ayuda hay una barrera que es don Ricardo». Estas palabras confirmaron los peores temores de don Esteban. Ricardo no solo estaba siendo cruel por naturaleza, sino que estaba actuando como un filtro que impedía que las necesidades reales de la comunidad llegaran hasta él. «Rosa», dijo don Esteban cuidadosamente, «¿cree usted que don Esteban realmente no sabe lo que está pasando?». Rosa lo miró directamente a los ojos. «Estoy segura de que no lo sabe. Don Esteban es un hombre bueno, pero vive en un mundo diferente al nuestro. Los ricos como él reciben información filtrada por personas como don Ricardo, que solo les muestran lo que quieren que vean». Don Esteban se quedó en silencio por un momento, procesando la ironía de estar recibiendo esta perspectiva sobre sí mismo
de alguien que no tenía idea de quién era realmente. ¿Y si alguien pudiera hablar directamente con don Esteban?, preguntó. ¿Cree que las cosas cambiarían? Por supuesto que cambiarían, respondió Rosa sin dudarlo. Pero ¿quién va a poder hablar con él? ¿Y quién va a arriesgar su trabajo para hacerlo? En ese momento, don Esteban oyó voces a lo lejos. Rosa también las escuchó y se puso tensa inmediatamente. «Tengo que irme», dijo rápidamente, empacando los restos del desayuno. «Es la hora en que llegan los otros supervisores, y si me ven aquí...» «Vaya, vaya», la tranquilizó don Esteban. «Y Rosa, gracias, no solo por la comida, sino por todo lo que me ha contado». Rosa se detuvo en la entrada del granero y se volvió hacia él. «Señor, no sé cuáles son sus planes, pero por favor tenga cuidado. Don Ricardo tiene mucho poder aquí, y si se entera de que ha estado hablando con empleados...» Después de que Rosa se fuera, don Esteban se quedó solo con sus pensamientos. Había pasado menos de 24 horas desde que comenzó su experimento, pero ya había aprendido más sobre su propia empresa de lo que había aprendido en los últimos 5 años. Decidió que era hora de confrontar directamente a Ricardo, pero no como el mendigo indefenso que había sido el día anterior. Era tiempo de revelar su identidad y exigir respuesta. Parte 9. La confrontación final. Don Esteban pasó la mañana preparándose mentalmente para lo que sería una de las conversaciones más difíciles de su vida empresarial. Sabía que no podía simplemente aparecer en la oficina de Ricardo y esperar una explicación satisfactoria. Necesitaba un plan que le permitiera obtener la verdad completa y al mismo tiempo proteger a empleados como Rosa que habían confiado en él. Decidió que primero regresaría a su casa, se asearía y vestiría con su ropa habitual, y luego regresaría a la hacienda como si estuviera llegando de un viaje de negocios. Esto le daría la ventaja de observar cómo Ricardo se comportaba, cuando creía que don Esteban no sabía nada de lo ocurrido. Alrededor del mediodía, don Esteban llegó a la oficina administrativa conduciendo su camioneta personal. Varios empleados lo saludaron con el respeto habitual, sin tener idea de que habían visto a ese mismo hombre vestido de mendigo el día anterior. Ricardo salió inmediatamente de su oficina al escuchar el vehículo, con una gran sonrisa profesional adornando su rostro. Era la misma sonrisa que don Esteban había visto miles de veces durante los últimos 15 años, pero ahora la veía con nuevos ojos. «Don Esteban», exclamó Ricardo con entusiasmo aparente. «No esperábamos que regresara tan pronto. ¿Cómo estuvo su viaje a la capital?» «Fue muy revelador», respondió don Esteban, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Ricardo, necesito hablar contigo. ¿Podemos entrar a tu oficina?» Por supuesto», respondió Ricardo, manteniendo su actitud servicial. «¿Puedo ofrecerle café, agua, algo de comer?» La ironía no pasó desapercibida para don Esteban. El mismo hombre que había negado hasta la conversación más básica a un mendigo, ahora le ofrecía todas las comodidades posibles a su jefe. Una vez, dentro de la oficina, don Esteban se sentó en la misma silla que había estado disponible para él el día anterior cuando era un mendigo, pero que Ricardo no le había ofrecido. Ahora Ricardo prácticamente se la había acomodado personalmente. «Ricardo», comenzó don Esteban, observando cuidadosamente las reacciones de su capataz. «He estado pensando mucho sobre cómo manejamos las relaciones con la comunidad local. ¿Cómo crees que nos perciben las personas de la región?» Ricardo se acomodó en su silla, evidentemente confundido por la pregunta. «Bueno, don Esteban, yo diría que tenemos una excelente reputación. Somos conocidos como empleadores justos y responsables». «¿Y qué pasa cuando personas de fuera vienen buscando trabajo u oportunidades?» «Oh, ¿eso?», respondió Ricardo, y don Esteban detectó un ligero cambio en su tono. «Bueno, usted sabe que mantenemos estándares muy altos. No podemos permitir que cualquiera trabaje aquí. Tenemos que proteger la calidad de nuestras operaciones». «¿Cualquiera?», preguntó don Esteban, levantando una ceja. «¿Qué quieres decir con eso exactamente?». Ricardo comenzó a mostrar signos de nerviosismo. «Me refiero a que, bueno, a veces vienen personas que claramente no están calificadas para el trabajo. Vagabundos,
Mendigos, gente que solo busca aprovecharse de nuestra generosidad. ¿Y cómo manejas esas situaciones? Don Esteban mantuvo un tono neutral, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Ricardo. Con firmeza pero profesionalmente, respondió Ricardo, recuperando algo de su confianza. Les explico que esta es una empresa seria y que no podemos darles trabajo si no cumplen con nuestros requisitos. Don Esteban decidió que era momento de ser más específico. Ricardo, ayer vino un anciano buscando trabajo. ¿Recuerdas ese incidente? El color desapareció del rostro de Ricardo. Sus ojos se movieron nerviosamente, como si estuviera buscando una salida. ¿Ayer? Sí, creo que recuerdo algo. Un viejo, algo sucio, probablemente un vagabundo. ¿Y cómo lo trataste? Ricardo tragó saliva audiblemente. Lo traté profesionalmente, don Esteban. Le expliqué que no teníamos posiciones disponibles para alguien en su condición. ¿Profesionalmente? Don Esteban se inclinó hacia adelante. ¿Esa es tu versión de lo que pasó? Sí, señor, respondió Ricardo, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. Don Esteban se puso de pie lentamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Ricardo. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto, Ricardo? Ese anciano era yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Esteban podía escuchar la respiración agitada de Ricardo detrás de él. Podía sentir la conmoción y el terror que emanaban de su capataz. Cuando se dio vuelta, vio a Ricardo completamente pálido, con los ojos desorbitados y la boca abierta en shock total. ¿Usted? Susurró Ricardo, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Sí, Ricardo, ese mendigo sucio y despreciable al que le gritaste, «Salga de mi propiedad», era yo, el dueño de esta propiedad que tú afirmabas ser tuya. Ricardo se puso de pie bruscamente, derribando su silla en el proceso. Don Esteban, yo no sabía. Si hubiera sabido que era usted. Exactamente, rugió don Esteban, permitiendo que finalmente saliera toda la ira que había estado conteniendo. Si hubieras sabido que era yo, me habrías tratado con respeto. Pero como creías que era solo un mendigo indefenso, sentiste que tenías el derecho de humillarlo, de empujarlo y de gritarle como si fuera menos que humano. Parte 10. La transformación. Ricardo se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en la pared detrás de él. Su rostro había pasado de la palidez al rojo intenso de la vergüenza y el pánico. Las palabras le salían entrecortadas, fragmentadas por la conmoción de la revelación. Don Esteban, por favor, entienda, yo pensé. Creí que estaba protegiendo sus intereses, balbuceó, sus manos temblando visiblemente. ¿Mis intereses? Don Esteban dio un paso hacia él, su presencia llenando la habitación con una autoridad que Ricardo nunca había experimentado dirigida hacia él. ¿Crees que era de mi interés empujar y humillar a un anciano que solo pedía una oportunidad de trabajar? ¿Crees que era de mi interés que gritaras como un matón en mi propiedad? Yo no quise. Si hubiera sabido... Deja de decir eso, interrumpió don Esteban. El problema no es que no supieras quién era yo. El problema es cómo tratas a las personas cuando crees que nadie importante está mirando. Eso revela quién eres realmente, Ricardo. Don Esteban se acercó al escritorio y se apoyó en él, mirando directamente a los ojos de su capataz. Durante 15 años te he pagado un salario generoso. Te he dado autoridad, respeto y confianza. Ayudé a tu familia cuando tu hijo necesitó esa operación. ¿Y así es como usas esa posición? ¿Para abusar de personas indefensas? Ricardo intentó hablar, pero don Esteban lo silenció con un gesto. No he terminado, continuó, porque no es solo lo que me hiciste a mí ayer. He estado investigando, Ricardo. ¿Cuántas otras personas has tratado así? ¿Cuántas familias necesitadas has rechazado sin siquiera consultarme? ¿Cuántos niños buscando trabajo para ayudar a sus familias has echado como si fueran basura? Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas, pero don Esteban no se dejó conmover. Había visto demasiado, había sentido demasiado dolor como para que las lágrimas de su capataz lo detuvieran ahora. Y lo peor de todo, continuó don Esteban,
Es que has estado creando una cultura de crueldad entre mis empleados. Los jóvenes supervisores están copiando tu comportamiento, pensando que esa es la forma profesional de manejar las cosas. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque fue apenas un susurro tembloroso. Don Esteban, por favor, déjeme explicarle. Yo solo quería ser eficiente, mantener altos estándares. ¿Altos estándares? Don Esteban se irguió a su altura completa. ¿Llamas altos estándares a la crueldad, a la falta de compasión, a tratar a seres humanos como si fueran menos que animales? El silencio se extendió entre ellos durante varios minutos. Ricardo lloraba abiertamente ahora, no solo por el miedo a perder su trabajo, sino porque por primera vez estaba confrontando realmente las consecuencias de sus acciones. Don Esteban se dirigió hacia la ventana nuevamente, observando los campos donde trabajaban cientos de empleados, muchos de los cuales habían sido afectados directa o indirectamente por las políticas crueles de Ricardo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Ricardo?, dijo finalmente, su voz más calmada pero cargada de tristeza profunda. Es que durante todos estos años he creído que conocía a las personas que trabajaban para mí. Pensé que había construido algo más que un negocio. Pensé que había construido una familia extendida basada en respeto mutuo y dignidad. Se volvió hacia Ricardo, quien ahora estaba sentado en el suelo, recostado contra la pared, completamente derrotado. Pero me equivoqué. Permití que se creara un sistema donde el poder se pudiera abusar, donde la crueldad se pudiera ejercer en mi nombre sin que yo me enterara. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó Ricardo con voz quebrada. Don Esteban lo estudió durante un largo momento. Esa es una buena pregunta, Ricardo. Parte de mí quiere despedirte inmediatamente, echarte de la misma manera que tú has echado a tantas personas inocentes. Ricardo cerró los ojos, esperando lo inevitable. Pero, continuó don Esteban, he aprendido algo durante esta experiencia. He aprendido que la venganza no sana las heridas que se han causado. Y he aprendido que todos merecemos una oportunidad de redención. Incluso tú. Ricardo abrió los ojos, confundido. Vas a mantener tu trabajo, Ricardo, pero bajo condiciones muy específicas. Primero, vas a ayudarme a identificar a todas las personas que has rechazado injustamente en los últimos años. Vamos a buscarlas, vamos a pedirles perdón y vamos a ofrecerles las oportunidades que les negaste. Ricardo asintió desesperadamente. Segundo, vas a trabajar conmigo para crear nuevas políticas de contratación que se basen en la compasión y la dignidad humana, no solo en la eficiencia económica. Sí, don Esteban, lo que usted diga. Y tercero, don Esteban se acercó y extendió su mano hacia Ricardo. Vas a aceptar ayuda profesional para entender por qué desarrollaste esta actitud hacia los menos afortunados, y vas a trabajar para cambiar no solo tu comportamiento, sino tu corazón. Ricardo tomó la mano extendida, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No merezco esta oportunidad, murmuró. Quizás no, admitió don Esteban, pero mi nieta me enseñó algo importante. Todos merecemos la oportunidad de ser mejores de lo que hemos sido. En los meses que siguieron, la hacienda El Rosal Dorado se transformó completamente. Don Esteban estableció un programa de puertas abiertas, donde cualquier persona podía venir a solicitar trabajo o ayuda. Creó un fondo especial para asistir a familias en crisis y estableció políticas que garantizaban que ningún empleado pudiera ser cruel o despectivo con personas necesitadas. Ricardo, verdaderamente transformado por la experiencia, se convirtió en uno de los defensores más fervientes de estas nuevas políticas. Trabajó incansablemente para reparar el daño que había causado, y con el tiempo se ganó el respeto genuino de sus empleados, no por miedo, sino por su compasión renovada. Miguel, el joven que había compartido su almuerzo con el mendigo, fue promovido a una posición de liderazgo en el programa de responsabilidad social de la hacienda. Rosa se convirtió en la supervisora general de relaciones humanas, encargada de asegurar que todos los empleados fueran tratados con dignidad. Y don Esteban nunca olvidó la lección más importante que había aprendido, que el verdadero carácter de una persona se revela no en cómo trata a sus superiores, sino en cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ella.
La hacienda prosperó como nunca antes, no solo económicamente, sino espiritualmente. Se convirtió en un modelo para otras empresas de la región, demostrando que la compasión y la rentabilidad podían coexistir perfectamente. Y cada año, en el aniversario de su experiencia como mendigo, don Esteban visitaba el viejo granero donde había pasado esa noche transformadora, recordando que a veces hay que perder todo para encontrar lo que realmente importa, la humanidad que conecta a todos los seres humanos, sin importar su posición social o económica. La frase «salga de mi propiedad» se había convertido en el símbolo de una transformación que había comenzado con crueldad, pero había terminado con compasión, demostrando que incluso los corazones más endurecidos pueden aprender a amar nuevamente.